Bueno, aprovechamos, comenzamos orando como siempre, porque realmente eh, si compartimos la palabra del Señor y no nos ponemos en oración es como una ironía, ¿no? Realmente tenemos que ponernos en las manos del Señor para que el Espíritu Santo nos esté guiando siempre y nos ayude a comprender su palabra y a crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Así que oramos al Señor y comenzamos a compartir la palabra. Gracias, Padre Santo, te damos porque podemos reunirnos nuevamente, porque podemos estar en este Zoom, Señor, en esta videollamada, para compartir tu palabra, para leer, entender, Señor, y guardar en nuestro corazón tu palabra, Señor. Queremos conocerte, queremos crecer, Señor, a la imagen de Jesucristo, queremos realmente comprender tu voluntad, queremos comprender, Señor, todo lo que tenés para nosotros, para enseñarnos y para hacernos crecer. Quiero pedirte que bendigas, Señor, todo lo que vamos a hablar, bendice a mis hermanos, Señor, que están presentes, bendice a los que aún no han podido subir, para que en todo tiempo podamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Señor, te damos todas las gracias y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces a leer 1 Juan capítulo 5. Vamos a leer unos 4 o 5 versículos en el día de hoy. Y la verdad que para mí es una alegría que poco a poco estamos terminando la primera carta de Juan y que creo que por lo menos para mi vida está siendo una bendición. Porque de algo estoy seguro, que cuando uno comparte una palabra, la palabra de Dios no es solamente de bendición para el que escucha, es bendición para el que la comparte primero, ¿no? Entonces, si la palabra de Dios realmente no toca mi vida, no bendice mi vida, no me enseña, no me forma a mí, porque estoy compartiendo la palabra, entonces realmente no tiene mucho sentido lo que hacemos. Pero a mí la palabra de Dios me bendice y entonces comparto entonces la palabra de Dios con el mismo deseo de que todos seamos bendecidos, que realmente el Señor toque cada uno de nuestros corazones. Así que vamos a leer entonces Primera de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 5. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Bien, entonces vemos ahí que Juan, de alguna forma, hay algunos conceptos que los repite, y esto es importante porque la mentalidad judía, la mentalidad de los israelitas, cuando ellos escribían, si ellos repiten algo, cuando repiten un concepto, cuando repiten palabras o algo, lo hacen muchas veces intencionalmente con el objetivo de dar énfasis, ¿sí? Bueno, por ejemplo, conociéndome como es mi carácter, yo soy de las personas que repito mucho las cosas, pero lo hago porque no me doy cuenta. Pero los judíos o los israelitas, cuando ellos escribían y repetían palabras o frases, lo hacían porque querían dar un énfasis, querían remarcar la importancia de lo que estaban diciendo. Entonces hay varias cosas que nosotros vamos a ver en este pasaje que nos van a resultar conocidas, pero de todas maneras las compartimos, las enseñamos y las repasamos, porque si Dios, por medio de Juan en este caso, está dando énfasis a estos conceptos, es porque Dios está dando el énfasis para nosotros también, ¿sí? Entonces, pensemos esto, ¿sí? Si un padre le repite algo al hijo muchas veces, es porque el padre tiene un interés en especial de que el hijo aprenda esas lecciones. Entonces, si Dios, en la palabra de Dios, repite algunos temas muchas veces, es porque Dios quiere que nosotros le demos énfasis a esas cosas, a esos temas. Entonces, esto tiene que ver también con esta idea de lo que nosotros estamos haciendo, de estudiar una carta, en este caso un libro de la Biblia, en este caso la primera carta de Juan, completa de principio a fin, porque lo que estamos haciendo es darle énfasis a lo que Dios le da énfasis, y entonces nosotros lo entendemos de esa forma. Nosotros queremos darle el énfasis que Dios le da a cada una de las cosas, ¿sí? Queremos dar el mismo énfasis que Dios y queremos tener las mismas prioridades que Dios tiene. Esa es la idea. Queremos poder transmitir las cosas en base a la misma prioridad que Dios le da. Pero entonces esto es a modo de introducción como para que podamos
seguir entendiendo de qué forma nosotros estudiamos la palabra y por qué la estudiamos de la forma que la estudiamos, porque tiene un sentido en base a lo que estamos diciendo, ¿sí? Si yo no hiciera así, si yo simplemente compartiera los pasajes que a mí me gustan y los comparto siempre los mismos pasajes, entonces estaría haciendo énfasis en lo que a mí me gusta y no en lo que realmente Dios quiere que le demos énfasis. Entonces ese es nuestro objetivo. Pero vamos a empezar entonces a estudiar este pasaje. Pero quiero que en este pasaje veamos un concepto bien importante que está en el versículo 4, que en la segunda mitad del versículo 4, y vamos a tomar esto como, como nuestro punto principal de estos 5 versículos. Fíjense lo que dice en la segunda mitad del versículo 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, el punto central de estos 5 versículos es que la fe es lo que nos ha dado la victoria por sobre el mundo. Este es el punto principal. Y ahora vamos a tratar de entender un poquito más a qué se refiere con que nuestra fe nos ha dado la victoria. Y vamos a entender digamos, cuál es la fe que nos ha dado la victoria y qué es lo que produce esta fe, ¿no? Entonces vamos a ir deteniéndonos y desglosando un poco este pasaje. Entonces vemos, ahora comenzamos del verso 1, fíjense lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, aquí tenemos el primer aspecto. El primer aspecto es que la fe que vence al mundo es la fe que cree que Jesús es el Cristo. Ahora, acá hay varios temas que nosotros tenemos que detenernos a pensar. Primero y principal, que la fe no es un concepto abstracto como el mundo piensa. A veces que la gente, ¿no? Que los que no son creyentes, dicen algo así como, tener fe en vos mismo, tener fe en el destino, tener fe en que pensar las cosas positivas y las cosas positivas y después todo se va a cumplir. Es el poder del pensamiento, ¿sí? Todo ese tipo de cosas no son realidad, no son verdad. La fe que nos habla la Biblia no es una confianza en algo abstracto que no conocemos y que no podemos entender. La fe que nos habla la Biblia está basada y está directamente relacionada con el hecho de que tenemos que creer de que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cuál es la fe que vence al mundo? No es una confianza en algo que no se puede sustentar, sino que la fe que vence al mundo es la fe en Cristo Jesús. Está bien definida, está bien establecida en Cristo. Entonces, esto es bien importante porque el mundo va a decir, cree en cualquier cosa, cree en lo que te haga bien. Si querés creer en el Reiki, cree en el Reiki. Si querés creer en las buenas ondas, cree en las buenas ondas. En lo que creas que te haga bien, suficiente. Y esto es algo que se opone a la Biblia. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que nosotros tenemos que creer en algo, en cualquier cosa, con tal de que nosotros creamos en algo. La Biblia enseña que toda fe que no está basada en Cristo Jesús es una fe completamente vacía, es una fe que no tiene valor, es una fe que no tiene peso, es una fe que no hace nada, una fe que no trae ningún tipo de beneficio. La única fe que vence al mundo es la fe que cree que Jesús es el Cristo. Ahora, me gustaría aclarar algunas cosas aquí porque quizás no todos lo sabemos, entonces esto lo quiero aclarar. ¿Qué significa la palabra Jesús y qué significa la palabra Cristo? Y es importante que nosotros lo notemos para que podamos comprender qué es lo que dice el pasaje. Ahora, la palabra Jesús es un nombre propio, es el nombre de una persona, ¿sí? O sea, el ser humano que caminó sobre la tierra se llamaba Jesús, nació de María, ¿sí? Y él vivió en la tierra, murió, resucitó y ascendió al cielo. El nombre de esa persona era Jesús, de la misma forma que yo me llamo Gabriel, y aquí está Ángel, está Malvina, Estela, Celeste, Mártires y David. Entonces, Jesús es el nombre de la persona, ¿sí? Ahora, esta persona es una persona especial, porque si bien es un ser humano completamente, también es un ser humano, también es Dios completamente. Pero Jesús es el nombre de la persona que, como ser humano que vivió en la tierra. Ahora, la palabra Cristo no es en sí mismo un nombre.
La palabra Cristo es un título, como decir, por ejemplo, el presidente o el rey o el embajador. Cristo es un título. ¿Ese título qué significa? Significa Mesías, significa Salvador, significa el enviado de Dios. La palabra Cristo tiene un contenido teológico, significa el Mesías que Dios había prometido que iba a venir al mundo a salvar al mundo de sus pecados. Eso es lo que significa Cristo. Esto lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento, que vemos inclusive, por ejemplo, desde Génesis, capítulo 3, verso 15, vemos que Dios promete un Salvador. Primero se lo promete a Adán y Eva, también se lo promete por medio de Abraham, lo promete por medio de Isaac y de Jacob, lo promete por medio de David, lo promete por medio de Moisés. Dios fue prometiendo un Salvador a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. La palabra Cristo hace referencia a ese Salvador prometido. La palabra Cristo y la palabra Mesías significan básicamente lo mismo. La única diferencia es que la palabra Mesías viene de la palabra griega, perdón, de la palabra hebrea, y la palabra Cristo viene de una palabra griega, pero significan lo mismo, es el Salvador. Mesías es el Salvador en hebreo, Cristo es el Salvador en idioma griego. Entonces, Cristo es Salvador y hace referencia a todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí lo que está diciendo es que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, para poder entender esto, lo que aquí está diciendo es que la fe que vence al mundo es la fe que reconoce que Jesús, que el ser humano Jesús que vivió sobre la tierra, es el Mesías, el Cristo prometido por Dios que vendría al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, ahora al entender esta oración, esta breve oración que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, entonces esto tiene mucho contenido, tiene mucha importancia. Lo que está diciendo es que la fe que nosotros tenemos que tener es una fe que reconoce que Jesús es el Salvador prometido y que no hay ninguna otra salvación si no es por medio de Jesús. Es importante esto, porque también el mundo dice todos los caminos llevan a Roma, o sea, dice algo así como que todos nos vamos a salvar de alguna forma u otra, uno por una religión, otro por otra religión, y esto es algo que es totalmente falso. Lo que la Biblia nos enseña es que la salvación es únicamente por medio del Salvador prometido, y el Salvador prometido es Jesús. Entonces, la fe que vence al mundo es una fe que reconoce que Jesucristo es el Salvador y que no hay otro Salvador. Es una fe bien establecida, bien marcada y bien apuntada hacia Jesús. Ahora, para terminar la aclaración con respecto a la palabra Jesús y a la palabra Cristo, nosotros en español usamos muchas veces la palabra Jesucristo, que lo usamos como un solo nombre, pero básicamente es digamos, la composición del nombre Jesús con el título Cristo. Entonces, al decir Jesucristo, lo que estamos haciendo es reconocer de que Jesús es el Cristo, es el Salvador del mundo. Pero Jesucristo en sí mismo originalmente no era un nombre, ¿sí? Es un nombre compuesto, ¿sí? Que incluye estas dos ideas, incluye el nombre de Jesús e incluye el título de como Cristo, o sea, el título de Salvador que tiene Jesús. Bueno, ahora, esta oración dice algo más. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y si bien esto lo hemos repetido varias veces, pero vamos a volver a repetir esta idea que hemos dicho varias veces. Pero ¿cuál es el punto? El punto es este, que los seres humanos, hay dos grupos de seres humanos, dos grupos. Está el grupo de los que no son creyentes y el grupo de los que son creyentes. No hay más tipo de grupos de personas desde la perspectiva de Dios. De la perspectiva de Dios hay dos grupos. El que no es creyente y el que sí es creyente. El que sí es creyente es considerado nacido de Dios. Es transformado, es una persona nueva, es una persona diferente de aquel que no cree que Jesucristo es Dios. Entonces es bien importante porque
resalta esta idea de que somos dos grupos de personas, los que no creen y los que sí creen. Los que no creen no son nacidos de Dios, los que sí creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios, su vida ha sido transformada, ha pasado una transformación, el Espíritu Santo hace una transformación interna en la persona, es una persona nacida de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos de que la fe vence al mundo, entonces reconocemos que lo primero que ocurre es que, primero entendemos de que la fe es que creemos de que Jesucristo es el Cristo, pero además de eso implica que la persona ha sido transformada. Entonces, esto tiene un aspecto importante, porque ahora entonces entendemos que la fe no es una cuestión emocional y no es una cuestión simplemente intelectual. O sea, no basta con decir, oh, sí, yo creo que Jesús es el Salvador del mundo. No, eso es una frase vacía si se dice sin una convicción. El punto es que la persona que verdaderamente de todo su corazón cree que Jesús es el Salvador del mundo, ha sido transformado. Y no es entonces una fe intelectual o emocional, sino que es un cambio profundo y rotundo en la persona que ahora tiene una vida nueva. Entonces, la fe verdadera es una fe que ha producido una transformación en la persona. No es una fe solamente superficial o algo como lo diría en la calle alguna persona. Inclusive hay veces que se han hecho encuestas, ¿no es cierto?, en las ciudades, las grandes ciudades, y mucha gente cree que Jesús es Salvador del mundo. Sí, lo cree, pero es un conocimiento intelectual que no ha producido ningún tipo de cambio. Ese conocimiento intelectual no sirve. Un conocimiento intelectual que no implica un cambio del corazón, una transformación en el corazón de la persona, es totalmente vacío. Ahora, Permiso. entonces, muy buenas tardes, hola Javier, ¿cómo Permiso. estás? Sí, Buenas tardes, pastor. Disculpe que entré recién, porque recién no hay acabo de problema, llegar del campo, así que perdón, no hay perdón. problema. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Amén. Bien, para los que se subieron esto hace poquito, estamos en 1 de Juan capítulo 5, ¿sí? En general debería ser más o menos fácil de seguir porque siempre vamos siguiendo, digamos, en orden, ¿no? Así que estamos 1 de Juan capítulo 5, verso 1, estamos leyendo, ¿sí? Entonces, seguimos con esta idea de que aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ha tenido una transformación, es una persona nueva. Entonces, la fe no es una cuestión emocional, no es una cuestión intelectual, es una transformación profunda del corazón que nos ha hecho ser personas completamente diferentes. Entonces, también repetimos esta idea de que no es una fe en algo abstracto, en algo que no se ve o que o no entendemos, no es una fe en cualquier cosa que nos ocurra, no es fe en nosotros mismos, no es fe en el destino, es fe de creer de que Jesús es el Salvador del mundo. Ahora, tampoco está hablando de la fe que cree que Dios hace milagro o la fe de creer de que Dios va a escuchar nuestro corazón y que va a hacer lo que nosotros le pedimos. No, es una fe que está directamente relacionada con la idea de creer de que Jesucristo es el Señor, ¿sí? A esto se refiere con la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo es la fe que está depositada en Cristo en Jesús como el Salvador del mundo. Ahora, para mostrar que no es una fe intelectual, también quisiera leer Lucas 4:41. Lo voy a buscar rápido. Lucas 4:41, les quiero mostrar lo que dice. Dice así. Fíjense, dice, también de muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndoles no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces aquí vemos que inclusive los demonios sabían de que Jesús era el Cristo. Pero el punto es el punto es que los demonios inclusive podían tener un conocimiento intelectual o sabían de que Jesús era el Cristo, pero no estaba puesto su corazón, la vida de ellos no confiaban en el Cristo, sino que se rebelaban contra el Cristo. Entonces, la fe en Cristo es una fe que no solamente tiene un conocimiento intelectual, sino que tiene puesto su corazón en Cristo. También esto lo vemos en Romanos capítulo 10.
Romanos capítulo 10. Fíjense lo que dice verso 9 y 10. Dice así, que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Fíjense que lo que está diciendo aquí, que la fe en Cristo es una fe que está arraigada en el corazón, que está arraigada en el corazón. Y como hay una fe en el corazón, entonces es una fe que se confiesa públicamente, se reconoce públicamente. Entonces el punto acá no es un reconocimiento público de que Jesús es el Señor sin que haya un reconocimiento de todo corazón. No, la fe en Cristo es una fe que implica una entrega de corazón e implica un reconocimiento público también. Ahora, quiero volver o quiero demostrarles también que la fe es una fe que produce una transformación en la vida. Entonces podemos ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 6, y fíjense lo que dice. Juan 3, 6, Jesús está hablando con Nicodemo en el Evangelio de Juan, ¿sí? Y dice así, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces, el punto es este. El punto es que una persona que tiene fe en Cristo es nacida de nuevo, es nacida de Dios, es nacida del Espíritu y ya no es nacida de la carne. Bien, entonces, esto en el primer versículo de 1 de Juan, capítulo 5, entonces vimos cuál es la fe que vence al mundo y vimos que esa fe produce un cambio de una vida nueva en la persona. Ahora vamos a ver versículo 2 en adelante y vamos a ver de que esta fe, no cualquier fe, esta fe en Cristo Jesús produce amor en varios niveles. Y vamos a leer lo que dice verso 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Entonces, aquí vemos varias cosas. Número uno, que esta fe en Cristo es una fe que implica un amor a Dios. Fíjense que dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Entonces, la fe en Cristo Jesús implica un amor a Dios, implica reconocer que Dios es todo para nosotros, implica una entrega por Dios, implica de que nuestro corazón está dispuesto a entregarse completamente a Dios. Ahora, quiero recordarles esta idea de lo que hablábamos la semana pasada, que aquí en estos pasajes, cuando utiliza la palabra amor, estamos hablando del amor sacrificial, un amor que se entrega a Dios, un amor sí, sacrificial, vamos a decir. No es un amor como de deseo posesivo, sino es un amor que se entrega por el otro. No es simplemente una emoción, sino es una entrega por Dios, ¿sí? Entonces, vemos primero y principal de que esta fe produce, o mejor dicho, esta fe, sí, produce que amemos al Padre. Inclusive lo vemos en el versículo 1, que también me había salteado a leer esta parte. Segunda mitad del versículo 1 dice así, todo el que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Entonces, esta es la idea. La fe en Cristo es una fe que ama al Padre. Ahora, en un segundo aspecto, es una fe que ama también a Cristo, que ama al Hijo. Fíjense lo que dice, todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Se está diciendo que si amamos a Dios, que es el Padre que entregó a Jesucristo, entonces amamos a Jesucristo que ha sido entregado por el Padre. Entonces amamos a Dios y amamos a Cristo. Entonces ahí vemos de que esta fe que vence al mundo es una fe que cree que Jesús es el Cristo, es una fe que nos ha transformado, nos ha dado una vida nueva, es una fe que produce un amor por el Padre y es una fe que produce un amor por el Hijo, o sea, por Jesucristo. También vemos en el verso 2, entonces, que también, además de esto, es un amor, es una fe que produce un amor los unos por los otros, un amor entre los creyentes. Fíjense lo que dice en el verso 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, la fe en Cristo
La fe que vence al mundo es una fe puesta en Cristo, es una fe que produce amor al Padre, es una fe que produce amor al Hijo, y es una fe que produce un amor a los otros hijos de Dios, o sea, entre los creyentes. Aquí no está hablando de la fe hacia todo el mundo, hacia todas las personas. Hay otros pasajes que hablan de la fe hacia todas las personas, pero este pasaje está hablando específicamente de un amor, hay otros pasajes que hablan sobre el amor a otras personas, pero en este pasaje está hablando del amor hacia los otros creyentes. Entonces dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, a los otros creyentes, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora, para resaltar esta idea, si se acuerdan qué significaba esta idea de guardar los mandamientos de Dios en este contexto, porque en otros contextos guardar los mandamientos de Dios puede implicar otras cosas, pero en este contexto lo que está haciendo referencia es al versículo 21 del capítulo anterior, del capítulo 4. Si nos vamos unos versículos más arriba, el último versículo del capítulo 4 dice así, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces el punto es este, el punto es que si tenemos una fe verdadera, esa fe produce amor a Dios, esa fe produce amor a Cristo y esa fe produce que guardemos los mandamientos de Dios, que es amarnos entre los creyentes, entre aquellos que somos todos hijos de Dios. Así que vemos entonces que la fe verdadera es una fe que cree que Jesús es el Salvador, es una fe que ha transformado nuestra vida, es una fe que produce amor al Padre, amor a Cristo y amor entre los hermanos en Cristo también. Ahora, es bien interesante que hay un concepto al final del versículo 2, del versículo 3, que es muy importante que tengamos en cuenta. Fíjense lo que dice en verso 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, pero dice además, y sus mandamientos no son difíciles, sus mandamientos no son complejos, sus mandamientos no son pesados de llevar. Los mandamientos de Dios no es algo que nosotros no podamos soportar o tolerar. Y esto es bien, bien importante, porque es lo mismo que dice en otros pasajes. Y vamos a tratar de entender un poquito esto. Vamos a ir a Mateo capítulo 11 para ver que Jesús está hablando de la misma idea. Mateo capítulo 11, fíjense lo que dice en el verso 28. Mateo 11, 28 dice así, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque en un aspecto, cuando nosotros nos convertimos al cristianismo y empezamos a ir a la iglesia y empezamos a tener responsabilidades y a servir en la iglesia y empezamos a hacer todas las cosas que implica el ser cristiano, muchas veces nos vamos a sentir como cargados, nos vamos a sentir de que tenemos muchas responsabilidades, vamos a sentir de que estamos muy pesados con tantas cosas, y es cierto que tenemos todas esas cosas. Pero ¿por qué dice Jesús de que el yugo de Cristo es liviano y es ligero? Y creo yo que en este aspecto tiene mucho que ver con esta idea de la fe. Tiene que ver con este tema de que cuando nosotros estamos tratando de hacer las cosas con el objetivo de agradar a los hombres, nunca lo vamos a lograr. Siempre que nosotros estamos tratando de hacer algo con tal de que toda la gente esté contenta con nosotros, estamos destinados al fracaso, porque nunca vamos a lograr que todo el mundo esté contento con nosotros. Esto es lo que estaban haciendo los fariseos de alguna forma. Ellos estaban tratando de guardar la ley, ellos estaban tratando de orar delante de todos en las plazas para que los vean, con el objetivo de ¿qué? De que la gente los vea y los aplauda y los reconozca y los exalte. Pero cuando nosotros hacemos las cosas con fe, las hacemos ¿para qué? Para agradar a Dios, y no las hacemos para agradar a los hombres, sino que nuestra intención es agradar a Dios. Y cuando realmente nosotros estamos tratando de agradar a Dios, entonces deja de ser una carga para nosotros. Deja de ser un problema. Ahora pasa a haber una motivación
que nos lleva a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque estamos buscando de agradar a Dios. No estamos buscando de agradar a los hombres. Claro, si buscamos agradar a Dios, vamos a tratar de ayudar y bendecir a los demás, a nuestros hermanos en Cristo, pero no lo vamos a hacer con la intención de que los hombres y las personas se pongan contentos con nosotros, sino que lo vamos a hacer porque estamos buscando agradar a Dios. Entonces, Cristo nos quita la carga. ¿Cuál carga nos quita? Nos quita la carga de tratar de hacer obras y hacer cosas con el objetivo de alcanzar la salvación. Nos quita la carga de tratar de hacer cosas con el objetivo de agradar a los hombres. Nos quita todas esas cargas. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros podamos agradar a Dios o a los hombres por medio de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, lo que hace Cristo es ponernos, mejor dicho, lo que hace el Espíritu Santo es ponernos fe en nuestro corazón para que creamos en Cristo y entonces ahora nosotros vamos a buscar agradar a Dios, pero como fruto de esa fe y no con el objetivo de tratar de convencer a Dios, porque a Dios nosotros no lo podemos convencer. Una persona que no tiene fe en Cristo, no hay nada en el planeta Tierra que pueda hacer con tal de convencer, torcerle la mano de Dios o tratar de torcerle la voluntad a Dios. No hay nada en el planeta Tierra que pueda hacer para convencer a Dios. Nada. Pero una persona que cree en Jesucristo y que depositó su confianza en Jesucristo y que ama a Jesucristo de corazón, entonces ahora motivado por la fe, busca agradar a Dios y eso es una obra que realmente agrada a Dios porque está basada en la fe verdadera que cree en Jesucristo. Ya hay un cambio de sentido bien importante. Entonces, Cristo nos saca la carga de un montón de cosas que nosotros no podemos hacer, o mejor dicho, nos saca la carga de tratar de alcanzar cosas que nosotros no podemos alcanzar. Y entonces ahora, con fe, nosotros podemos obrar y podemos hacer las cosas y podemos cumplir los mandamientos de Dios porque somos movidos por la fe. Entonces, ahora podemos entender de que podemos hacer los mandamientos de Dios y ya no son difíciles, no son una carga para nosotros, no son un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque lo hacemos con fe y no lo hacemos tratando de correr como el conejo trata de correr a la zanahoria, ¿no? Es como la imagen, ¿no? Que se ve el conejo que tiene atado un palo en su espalda y en la punta del palo hay una zanahoria. Entonces el conejo trata de correr la zanahoria y nunca la alcanza porque la zanahoria siempre está a la misma distancia, la tiene agarrada, ¿no? Está adelante, ¿no? Entonces esta es la idea. Si nosotros estamos tratando de alcanzar la salvación por nuestras propias obras, es como el conejo que trata de alcanzar la zanahoria y no la va a alcanzar nunca. Pero cuando nosotros ahora creemos en que Jesús es el Cristo y amamos a Dios y amamos a Cristo, entonces ahora guardamos los mandamientos de Dios, amamos a nuestros hermanos en Cristo como fruto de esa fe y no tratando de alcanzar la zanahoria. Entonces, bien importante esta idea. Ahora, cuando lo hacemos por fe, guardar los mandamientos de Dios, que en este contexto se refiere al amor al prójimo, al amor a los otros hermanos en Cristo, entonces ya no es una carga, sino que al contrario es un placer porque lo hacemos con fe. ¿Con fe en qué? En Cristo. Amén. Ahora, el tercer punto entonces, ahora sí es detenernos en esta idea de que esta fe en Cristo, esta fe que nos ha transformado, nos ha hecho nacer de nuevo, esta fe que hace que amemos al Padre, que amemos al Hijo y que amemos a los otros hermanos en Cristo, esta fe es la que ha vencido al mundo, la que vence al mundo. Y entonces ahí lo vemos en el verso 4 en adelante, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces aquí vemos la misma idea, es la misma idea de que ¿cuál es la fe que vence al mundo? La fe que vence al mundo es la fe que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús, para ponerlo en otras palabras, esta idea de que Jesús es el Hijo de Dios incluye varias cosas. Incluye la idea de reconocer de que Jesús es Dios y de reconocer de que Jesús es el Dios que ha venido al mundo y reconocer de que
es realmente el Salvador nuestro, ¿sí? Entonces, el verso 5 es una especie de resumen de todo lo que este pasaje nos está diciendo, de cuál es la fe que vence al mundo, es la fe que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero, entonces ahora hay algunos puntos importantes que tenemos que entender para poder comprender verso 4 y verso 5, sobre todo, ¿qué significa de que vence al mundo? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la palabra que se utiliza aquí para hablar de mundo no se refiere al planeta Tierra, a la esfera de la Tierra, no se refiere al lugar físico, tampoco se refiere a todas las personas del mundo, sino que se refiere específicamente al mundo incrédulo, se refiere específicamente a las personas que han rechazado a Dios, se refiere no solamente a las personas, sino al sistema que rechaza a Dios, y se refiere a todo aquello que se opone contra Dios. Entonces, la fe que está basada en Cristo es una fe que vence a todo aquello que se opone contra Dios. Esa es la idea de lo que está diciendo este pasaje. Esta fe vence contra el pecado, esta fe vence contra el desánimo, vence contra el rechazo a Dios, vence todo eso. La fe en Cristo es una fe que ha vencido el mundo que se opone y se revela a Dios. Esa es la fe que ha vencido el mundo. Ahora, es importante notar esto. Nos mantenemos en la primera carta de Juan, pero me gustaría ir 2 capítulos o 3 capítulos antes. Capítulo 2, verso 13, porque Juan sigue tocando algunos temas que ya tocó antes. Pero vamos a ir entonces a 1 Juan capítulo 2, verso 13. Dice así: les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Entonces, en este pasaje nos está diciendo de que estos jóvenes que son creyentes, por lo que vimos cuando estudiamos el capítulo 2, han vencido al maligno. Entonces, esta idea de vencer al mundo incluye varias cosas. Incluye no solamente todo el sistema que se opone contra Dios, sino que incluye también directamente al maligno, que como estudiamos en aquel momento, se refiere específicamente a Satanás, se refiere a Satanás, porque Satanás es el príncipe de este mundo, es el príncipe de este sistema que se vuelve en contra de Dios. Satanás es el príncipe, es el que tiene el gobierno y la autoridad sobre todo el sistema que rechaza a Dios. Entonces, el punto es este, que aquel que tiene fe en Cristo vence sobre todo el mundo que se opone a Dios, incluyendo al mismo Satanás, que es el que se opone a Dios. Ahora, quiero aclarar algunas cosas que este pasaje no significa. Este pasaje no significa de que no vamos a tener tentaciones en el mundo, o que no vamos a tener situaciones difíciles. No significa que no vamos a tener luchas o pruebas. No significa nada de todo eso. Pruebas vamos a tener, tentaciones vamos a tener, pero si tenemos fe verdadera en Cristo, entonces esto nos va a dar la capacidad de levantarnos, de luchar en contra de las tentaciones y de estar en paz y confiando aún en las pruebas y en las dificultades. Entonces, no implica que no vamos a tener luchas o tentaciones, implica que vamos a tener la victoria sobre todas esas cosas, ¿sí? Y la victoria muchas veces significa la capacidad de tener paciencia. A veces no significa que las pruebas y las luchas de repente se van a desaparecer y que todo se va a solucionar. No, a veces no se van a solucionar las cosas como a nosotros nos gustaría, pero sí implica que aun cuando las cosas parecieran no solucionarse, de todas maneras Dios nos va a dar la confianza y la fortaleza para superar todas esas pruebas como Dios quiere, ¿sí? Ahora, tampoco esto significa que nosotros tenemos que estar echando demonios o que la fe que vence al mundo no quiere decir que entonces nosotros vamos a tener victoria en contra no sé, tratando de expulsar demonios. No está hablando de esos. Quizás haya otro pasaje que puedan hablar de esos temas, pero este pasaje no está hablando de eso. Aquí lo que está diciendo simplemente es que aquel
que cree que Jesucristo es el Señor, entonces ya no está sujeto al sistema opositor a Dios, no está sujeto a los que se rebelan, al sistema que se rebela en contra de Dios, sino que ha sido separado de todo eso, está apartado y ahora está guardado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya ahora su vida no está rebelándose contra Dios, sino que su vida ahora está agradando a Dios, su vida está puesta en las manos de Dios, si está separada del mundo opositor. Eso es lo que está diciendo. Además de eso, esto tiene otra implicación. Tiene la implicación de que cuando regrese Cristo, nosotros no vamos a estar condenados a la muerte, sino de que vamos a tener vida eterna. Implica eso. Se desprende de aquí este versículo. Entonces, la fe en Cristo es una fe que a nosotros nos ha permitido ya no estar esclavizados al mundo. Es una fe que nos permite que ya no seamos condenados a la muerte, sino que la fe en Cristo es una fe que nos ha dado la victoria en todas estas cosas y que nos asegura la vida eterna en el regreso de Cristo. Entonces, esto es lo que quiere decir. Y quisiera ver unos pasajes más. Vamos a volver inclusive acá en 1 Juan, en el capítulo 4, verso 4. Fíjense lo que dice. Hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Y esta es la misma idea de que si estamos en Cristo, no solamente tenemos digamos, victoria en medio de las luchas y las tentaciones, no solamente además tenemos victoria sobre la condenación y la muerte, sino que tenemos asegurada una vida eterna, sino que además también tenemos asegurada la protección de Dios en medio de los falsos profetas. O sea, tenemos asegurado de que Dios nos va a dar las enseñanzas y nos va a guiar cuando los falsos profetas vengan y estén tratándonos de enseñar cosas que no son. Entonces, esto también es un llamado de atención a nosotros, pero estamos seguros de que si realmente estamos en Cristo, Cristo nos va a estar guiando en cada cosa para que nosotros podamos estar seguros, inclusive en contra, digamos, de los falsos profetas. Si nosotros estamos en Cristo, entonces podemos tener tenemos seguridad en varios aspectos. Entonces, quiero mostrarle ahora en qué algunos aspectos, o mejor dicho, quiero justificar y mostrar los pasajes que demuestran que nosotros hemos vencido al mundo de estas formas prácticas. Entonces, quisiera mostrarles Romanos capítulo 8, verso 28. Fíjense lo que dice. Romanos 8, 28 dice así. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿qué está diciendo este pasaje? Está diciendo que aquellos que hemos sido llamados por Dios, que es el mismo grupo de personas que creen en Jesucristo de verdad y que han depositado su confianza en Él, todas las cosas cooperan para bien. Eso quiere decir que aún en las peores circunstancias, aún en los momentos más difíciles, aún en las mayores pruebas, aún en los mayores conflictos, sabemos que Dios está obrando un propósito que va a resultar en bendición para nosotros. Ahora, eso no quiere decir de que esa bendición llegue en el momento, en esta tierra, en esta vida. Muchas veces esa bendición llega luego en la vida eterna. Y a veces podemos pasar por luchas o dificultades que lo que producen en nosotros es una paciencia y un amor por Cristo que luego tendrá su gratificación, su recompensa cuando Cristo regrese. Pero podemos estar seguros que todo lo que nos sucede a aquellos que creemos en Cristo es para nuestro bien. Quizás en esta tierra, quizás en la próxima, pero podemos estar seguros que todo lo que ocurre en nuestra vida es para bien. Y un pasaje más. Bueno, antes de ir a este pasaje, quiero ponerles un ejemplo, ¿sí? Para que entendamos esto de que todo coopera para bien. Cuando pensamos en Job y todo lo que pasó a Job, vemos de qué pasó luchas y dificultades y pruebas. Desde el principio del libro de Job vemos todas las luchas que él pasó. Y aún en su vida él ni siquiera pudo quizás comprender todo lo que estaba ocurriendo. Job no pudo entender todo. Hay cosas que al mismo Job no le fueron reveladas hasta ese momento. Pero cuando vemos el final del libro de Job, entonces podemos entender
de que aunque Job pasó por una dificultad enormemente difícil, a fin de cuentas, toda esa dificultad que pasó resultó en bendición para su vida, pero específicamente o especialmente resultó en que Dios fue exaltado por todo lo que ocurrió. Entonces, esa es la fe que nosotros podemos tener, de que las dificultades en nuestra vida van a producir bendiciones para nosotros a su debido tiempo, pero especialmente que todo lo que en nuestras vidas pasan terminan dando gloria a Dios. De una u otra forma, las cosas que ocurren en nuestra vida terminan dando gloria a Dios y eso a nosotros nos tiene que llenar de gozo. Y ahora, el último resultado de esta idea de que la fe en Cristo vence al mundo, entonces lo quiero mostrar en 1 de Juan, capítulo 4, verso 15. Fíjense lo que dice, son unos pocos versículos antes de nuestro pasaje de hoy. Fíjense lo que dice. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, el último aspecto de la fe que vence al mundo es que estamos guardados en las manos de Dios, que nuestras vidas van a permanecer en Dios. Aquel que cree realmente que Jesucristo es el Señor, que Jesús es el Cristo, esos son guardados en Dios y permanecen en Dios y van a mantenerse durante su vida en Dios. Y nosotros podemos estar confiando en Dios en que esto es así. De que si realmente tenemos nuestro corazón puesto en Dios, Dios nos va a guardar en el hueco de su mano hasta el último de nuestros días. Bueno, hasta aquí entonces lo que les quería compartir. Estamos nuevamente, como siempre, abiertos para escuchar comentarios, preguntas que puedan haber. Y bueno, como siempre, esperamos que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. De paso, aprovecho para saludar a algunas personas que se han sumado también. Bueno, está Adolfo, bienvenido Adolfo, Damián también, así que bienvenido a ustedes también. Gracias, hermano. ¿Está Ramiro también ahí contigo? Acá está Ramiro. Bueno, bienvenido Ramiro también. Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, David también al principio no lo había saludado, pero bueno, lo había visto entrar antes también. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Sí, venía apurado, venía en la chacra, estuve en la casa de mi tía. Me escapé porque querían que estuviera ahí. Me vine yo a casa. Está muy bien, está muy bien. No, acá ya no tengo internet, no tengo nada de flojo y acá Claro. tengo todo equipado. Claro. Claro, seguro que sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario de esto que hemos compartido en el día de hoy. Bueno, entonces espero que haya sido bendición y vamos a seguir estudiando los pasajes que quedan de Primera de Juan. Nos quedan unos pocos versículos, 21, nos quedan como unos 16 versículos, así que si Dios quiere, en algunas pocas semanas vamos a terminar esta primera carta de Juan. Así que ya voy a empezar a preparar cuál es la siguiente serie que vamos a estar estudiando. Pero bueno, como siempre, estamos tratando de que sea Dios el que nos esté guiando en todas las cosas. Así que, bien, de todas maneras, si durante la semana o en algún momento alguno tiene alguna propuesta sobre qué le gustaría estudiar o qué temas les interesaría para aprender, por favor me escriben porque también es útil saber qué otros temas, otras cartas les gustaría que pudiéramos estar estudiando o enseñando. Entonces vamos a estar viendo a ver cómo podemos ir preparando los temas que a ustedes les interesen. Me gusta, por lo menos en este tiempo, estar abierto en este aspecto porque sé que quizás todos estamos en diferentes situaciones, venimos de diferentes lugares y quizás hay diferentes necesidades y como no podemos estar en el mismo lugar físico, a veces es difícil poder entender y poder conocer cuáles son los deseos de cada uno y qué cosas a cada uno le puede estar interesando aprender. Por eso en ese sentido siempre les insisto en esta idea de que mi teléfono ustedes lo tienen, creo que todos tienen mi teléfono, que que se sientan cómodos para escribirme, para preguntarme las dudas que tengan, e inclusive para darme propuestas sobre temas para estar estudiando. De paso, les comento una cosa más, ya que estamos aquí, que bueno, para los jueves vamos a empezar a preparar otra carta, probablemente, o algún otro tema para seguir estudiando. Todavía quedan algunas semanas más antes de empezar,
así que estoy abierto para comentarios en ese aspecto, pero quizás podamos estar dando un curso sobre hermenéutica, es uno de los temas que me gustaría en algún momento poder enseñar. Hermenéutica es cómo se estudia la Biblia, ¿sí? Entonces la idea de poder hacer eso sería, aparte de los jueves, por algún otro mecanismo, quizás reuniéndonos otros días por separado o lo que sea. Entonces se los estoy compartiendo esto, después les voy a pasar un mensaje a cada uno de ustedes para aquellos que les interese aprender el tema. Si hay un grupo, al menos de 4 o 5 personas que les interese estudiar sobre hermenéutica ahora, entonces podemos armar un grupo aparte para tocar este tema. Sería solamente por algunas semanas para enseñar sobre hermenéutica y volvemos. Esa sería un poco la idea. Así que después les voy a escribir sobre esto también para que ustedes lo puedan ver y puedan inscribirse a aquellos que participen. Sería opcional para el que quiera. Así que bueno, después les voy a escribir. Está bien, yo me sumo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Sí, no, bueno, igual el mensaje después va a salir para todos. Un grupo para ordenar las ideas, cómo hacer la vida, ¿viste? Porque siempre es problema la vida, pero no hay que tomarla así, hay que buscar. Claro que sí. Sí. Bien, este curso sería para ordenar cómo estudiamos la Biblia, ¿no? Porque hay veces que tenemos malas costumbres sobre cómo leemos la Biblia y a veces uno lee sacando pasajes de contexto y la idea es poder ir enseñando y explicando cómo realmente se lee la Biblia para no sacar una idea incorrecta del pasaje de la Biblia. Así que, bueno, ese sería el tema de que estaríamos dando en ese curso. Así que, bueno, después les voy a pasar un mensaje y todos los que quieran participar me avisan. Bueno, perdón, Gabriel. Sí. Perdón. Adolfo. Escudriñar es lo mismo, escudriñar, estudiar, escudriñar, ¿qué dice la palabra? Escudriñar. Sí. Tendría que buscar exactamente la definición, pero la idea de escudriñar tiene mucho el sentido de profundizar. O sea, no leer superficialmente, sino de profundizar, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que escudriñar es una palabra que no se usa mucho en español. O sea, la verdad que los creyentes la conocemos porque está en la Biblia, pero si no, no la conocemos mucho. Pero por eso yo quizá a veces no la uso tanto, simplemente como para usar palabras que sean más conocidas para la gente. Pero sí, la idea de escudriñar es realmente profundizar, es no quedarse con lo superficial con leer y nada más, sino poder profundizar, poder entender, poder realmente confirmar de que lo que se nos está enseñando es así, y sí, tiene que ver un poco con todo eso. Sí. Sí. Y es parte de lo que estaríamos estudiando en hermenéutica, los que quieran participar, es cómo realmente entendemos la Biblia según lo que realmente la Biblia dice, y no según lo que nosotros queremos entender. Así que bueno, esa sería la idea. Sí, una consulta, me interesaría estudiarla así porque yo estoy participando en varios Zoom y estoy conociendo gente de otros países y de acá de Argentina también, y lo sorprendente que tengo, que toda la gente que me estoy relacionando hablan de la palabra de Dios y siempre dan un mensaje o un salmo o una palabra de Dios y más, que dicen hasta el capítulo del proverbio, porque incluso se lo saben de memoria, ¿entendés? Y aparte te dan la palabra justa y a donde está en la Biblia, y te lo referencian que eso viene de ahí, ¿entendés? Sí. Lo dan siempre Bueno, como ejemplo y me gusta, ¿viste? Porque lo dan como ejemplo. Sí, seguro. Bueno, qué bueno que puedas estar participando también en otros grupos, sí. Y mi punto específico, bueno, los salmos no quizás hablan un poquito más. de Dios, Sí. son grupos aparte de otras profesiones, ¿viste? Pero siempre lo tienen como ejemplo todas las palabras de la Biblia. Sí, perfecto. Mi punto es ¿no? Hay veces que hay gente por no saber, lee un pasaje de la Biblia, a veces, vamos a decir, hay gente que hace así, abre donde sea y lee un pasaje y interpreta lo que le parece de ese pasaje. Y eso es un grave error, ¿sí? La Biblia tiene una forma específica sobre cómo hay que leerla y cómo hay que interpretarla. Entonces, lo que vamos a tratar de estar enseñando tiene que ver con eso, para que nosotros no caigamos en errores por haber leído mal la Biblia. Entonces, honestamente, y te voy a ser sincero, en el mundo hay mucho tipo de personas que enseñan la Biblia. Hay personas que enseñan muy bien la Biblia y hay personas que no la enseñan tan bien. Entonces, en ese aspecto, quiero tratar de enseñar un poquito sobre cómo se lee la Biblia, para que uno pueda leer la Biblia y realmente poder comprender lo que la Biblia realmente dice y podamos realmente crecer en la verdad, ¿sí?
Esa es un poquito la idea. Está bien. Sí, yo también recuerdo así palabras de la Biblia que las comento así en comparaciones, pero ni sé de dónde, en qué lugar está, ¿viste? Bueno, pero eso no es algo que te tenga que preocupar. Poco a poco vas a ir No, pero conociendo son cada vez de más los personas que ya pasajes. llevan de años de experiencia. Claro, exactamente. Pero eso es cuestión de tiempo, sí, ir aprendiendo dónde está cada cosa, es cuestión de tiempo, va a ir aprendiéndola, así que eso no te hagas problema en ese aspecto. Sí. También, ya sabes, cualquier duda que tengas me preguntás. O sea, si leíste un pasaje en algún lado y no te acuerdas dónde está, Te mando me un puedes preguntar. mensajito y si puedes hacer Sí, un Zoom para mí o para un par de ¿cómo se llama? claro que sí. Y nada, Claro no hay que sí. problema. Cuando vos tengas tiempo, decime, verá, hacemos una charla de media hora, una hora. No hay drama. Sí, claro que sí. Bueno, oramos al Señor, así ya podemos ir tranquilos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente podemos confiar en ti. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús y realmente creemos de que Jesucristo es la salvación. Quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos, que les bendigas, que les enseñes, que nos ayudes a seguir creciendo en todas las cosas para que realmente podamos seguir dándote gloria y exaltándote en todas las cosas. Bendice, Señor, este fin de semana que se acerca. Señor, danos descanso y acompáñanos en todo tiempo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.